La clase pasada, entonces, habíamos comenzado hablando de un plan de negocios, ¿eh? O sea, habíamos arrancado con el tema del plan de negocios y habíamos dicho que era un documento que brindaba la posibilidad de analizar en detalle una idea de negocio y que cumple con las siguientes funciones. Uno era identificar de manera detallada la idea de negocio, el otro era examinar su viabilidad, tanto este, técnica como comercial como financiera. Habíamos, habíamos quedado en eso. Bueno, eh, bueno, habíamos quedado en esto entonces, en que eh, teníamos que examinar su viabilidad técnica, comercial y financiera y finalmente planificar la estrategia a seguir, los pasos a dar y los recursos a utilizar para convertir esa idea de negocio en una empresa en funcionamiento. Bueno, hay algunos problemas para conectarse, no sé por qué algunos chicos me están escribiendo y me parece que tienen algún problema. Por ahí cuando le aparece que están solos, fíjense que, porque a mí me pasó el otro día, a lo mejor te carga como en una reunión y traten de cambiar la partecita, hay una, un botón ahí celeste que por ahí lo tienen que cambiar para que les permita entrar. Yo el otro día tuve ese problema y no me había dado cuenta que había tenido ese inconveniente. Por eso no podía entrar y después me di cuenta y lo pude manejar. Bueno, eh, entonces habíamos quedado en esta primera parte, ¿no es cierto? Definíamos que era un plan de negocio. Después estábamos hablando un poquito de quiénes estaban interesados en su elaboración y decíamos que, eh, por un lado, lo teníamos que mirar eso tanto a nivel interno como a nivel externo. A nivel interno, ¿por qué? Porque generalmente las personas que promueven el negocio son los más interesados en conocer, en analizarlo. Entonces necesitan una herramienta para qué, para poder conocer ese plan, para poder analizarlo, para poder seguirlo. Entonces, bueno, todo, todo, todo negocio que se lleve adelante, cuando uno después quiere hacer el seguimiento, para eso necesito planificar primero. Primero planificarlo para qué, para después poder controlar si sale bien o no. Y por ahí analizar si hay problemas, si hay diferencias y en su momento corregir los errores, ¿no es cierto? Y volver a, a mejorar. Bueno, em, y por otro lado, a nivel externo, están interesados aquellos que son, digamos, que son terceros, pero que les interesa el proyecto. ¿Por qué? Porque o es bien una carta de presentación para, para solicitar algún préstamo, para solicitar que inviertan, para solicitar crédito, por ejemplo, si son proveedores, para acordar políticas si son clientes, etcétera. Entonces, bueno, obviamente, todos aquellos que vayan a operar con la empresa les va a interesar que el proyecto sea cumplible, se pueda, o sea, le va a interesar cuál es el proyecto, cómo está desarrollado, todo para ver si es un tema de algo serio, algo que tiene coherencia, de manera que si tienen que hacer algún tipo de negocio con la empresa, digamos, sepan muy bien de qué están hablando, ¿no es cierto? Bueno, les va a interesar también a ellos el proyecto este. ¿Qué características tenía que reunir ese plan de negocio? Bueno, habíamos dicho que, eh, en primer lugar, era recomendable que lo elabore o el emprendedor o el grupo de emprendedores que promueve el proyecto. O sea, y si no lo elabora, digamos, en primera persona, por lo menos que esté al tanto y que lo comande, que tenga la posibilidad de interactuar con aquellos responsables de elaborarlo. O sea, si por ahí se recurre a profesionales o a personas más especializadas, bueno, perfecto, pero que haya un intercambio de manera que ellos puedan solicitar
todo aquello, todos los temas donde tengan inquietudes para que los que están más especializados lo ayuden a desarrollarlo, pero de alguna manera ellos tienen que estar siempre metidos en ese tema. ¿Por qué? Porque son los principales interesados y ante cualquier cambio o modificación, por ahí a lo mejor no es lo que ellos querían o esperaban, a lo mejor es algo distinto o tiene alguna variante y por ahí si dejamos todo librado a otro, por ahí pueden cambiar determinadas cosas y a lo mejor no es lo que se quería hacer en un primer momento. Entonces, es importante que esas personas siempre estén participando, siempre estén trabajando en esa elaboración. Aunque no digo empujando el lápiz en el trabajo, pero sí por ahí, digamos, teniendo reportes permanentes, tratando de ir leyendo lo que se va preparando y de hacer su aporte también para que no se desvirtúe la idea inicial, ¿no es cierto? Bueno. El nivel de desarrollo del plan de negocio y su contenido puede variar de un proyecto a otro, o sea que puede haber, dijimos, distintos proyectos, pueden haber, a lo mejor, si es un proyecto muy complejo, por ahí podía tener distintas células y para arribar a lo que era todo el plan, o sea, a lo mejor cumplía etapas o determinadas condiciones, ¿no es cierto?, para que se pudiera elaborar ese proyecto. O sea, no necesariamente tenía que ser un proyecto no necesariamente el plan tenía que ser una sola cosa, sino que por ahí podía tener alguna complejidad mayor y entonces a lo mejor tenía alguna serie de etapas, etcétera, como para poder manejarse. Además debe ser claro y conciso y de manera que pueda entenderlo fácilmente otra persona. O sea, y debe ser convincente. O sea, claro, conciso y convincente. O sea, claro y conciso ¿para qué? Para que se entienda, para que se pueda ver claramente cuál es el proyecto. Porque por ahí a veces si son demasiado complicados, a veces quien tiene que, quien pueda estar interesado en eso no lo va a entender o no lo alcanza a comprender, no alcanza a ver bien los objetivos que tienen, que persiguen y todo, entonces en definitiva ese proyecto puede terminar mal porque no se entiende. Y además, no solamente basta que se entienda, sino que también tiene que ser convincente. O sea que el que, el que, el que va, por ejemplo, a prestar dinero o a hacer un aporte o a hacer algún tipo de negocios con ellos, tiene que estar convencido de que también que el negocio puede caminar. Porque si también ve que no puede funcionar, no va a tener ningún interés en trabajar con esta empresa o aportar para el proyecto. Entonces, dos cosas. Primero, ser claros y también convencer, o sea, dar la idea de que se puede hacer. Entonces decíamos que nosotros teníamos que partir de un resumen ejecutivo, que era un resumen que sintetizaba todo el proyecto de negocios, los puntos principales, y ahí tendría que aparecer una breve descripción del negocio, las razones que lo impulsan a ponerlo en marcha, la inversión que se estima, si el proyecto es viable, si es rentable, si ese proyecto, digamos, se puede llevar a cabo sin ningún inconveniente, o sea, o con los inconvenientes normales que pueda tener cualquier desarrollo, pero digamos, no con problemas que por ahí pueden desencadenar que el proyecto no se lleve a cabo. O sea, por ejemplo, a veces hay proyectos que por ahí son de muy difícil realización, porque a lo mejor tienen una serie de problemas, de amenazas, y entonces a lo mejor si ese proyecto si esas cosas no se ponen, digamos, sobre la mesa del primer momento, por ahí se corre el riesgo de avanzar y llega un momento en que no funciona o no se puede lograr. Entonces, todas esas cosas hay que tenerlas previstas por lo menos de antemano. No digo todos los detalles, pero sí por lo menos en la parte, digamos, más gruesa del proyecto. Bien. Después, ¿cómo presentamos cómo se presentaría el proyecto? En primer lugar, tendríamos que ver el origen y la evolución del proyecto. O sea, cómo se origina ese proyecto, cómo nace ese proyecto,
y cómo va y cómo evolucionaría en el tiempo ese proyecto. Bien, conocer al equipo promotor, o sea, quiénes son los que promueven ese proyecto, los que quieren llevar adelante ese proyecto. ¿Por qué? Porque también es importante saber quiénes son, porque de eso también depende la confiabilidad o por lo menos la credibilidad del proyecto, de lo que puede resultar el proyecto. Es decir, si quien lo lleva a cabo es una persona, son personas que son serias, creíbles y todo, bueno, es una cosa. Si por ahí eh, no hay personas creíbles que lo puedan llevar a cabo, que no, por ahí eh, no dan una idea de tener empuje o de por lo menos de hacer un trabajo serio, entonces bueno, eso también es importante. Y por otro lado, la idea. Es decir, ¿cuál es la idea del proyecto? ¿Cuál es, en definitiva, cuál es la propuesta que tiene ese proyecto? Bien. Después habíamos hablado del estudio de mercado y dijimos que teníamos que tener en cuenta la situación y evolución del mercado. O sea, siempre y dijimos que cualquier proyecto, por chiquito que sea, nosotros tenemos que ver cuál es la situación y cuál es la evolución del mercado. O sea, si nosotros emprendemos un proyecto y en el mercado qué sé yo, el producto que nosotros queremos vender, comercializar, lo que sea, o imponer, es un producto que ya viene en decadencia, bueno, por ahí a lo mejor no nos conviene ese proyecto, o viene perdiendo mercado y no por problemas de los productos, sino por el hecho de que a lo mejor el mercado está cambiando, está volcándose a otras cosas, entonces a lo mejor por ahí encaramos mal el proyecto. La clientela, ¿qué clientela vamos a tener? Es importante tener definido cuál va a ser tu clientela, cuál va a ser, quiénes van a ser los que van a recibir ese producto o ese servicio. La competencia, o sea, si hay competencia, si no hay competencia, si tenemos otros productos, otros servicios similares en el mercado y también ver un poquito cómo están brindados, con qué calidad, de qué manera, porque por ahí decimos, bueno, a lo mejor tenemos una competencia, pero por ahí lo que nosotros queremos hacer puede superar esa competencia, porque, qué sé yo, lo nuestro va a ser mucho mejor, porque es algo distinto, que tiene... Bueno, pero también hay que ver si eso es lo que el mercado quiere. Los canales de distribución, es decir, cómo va a llegar esos bienes o esos servicios a los distintos sectores a los que apuntamos, a esa clientela que apuntamos. ¿Cómo va a llegar? ¿De qué manera lo vamos a, a distribuir? Bien, perfecto. Estrategia comercial. Dijimos que hablábamos de estrategia de producto, o sea, cómo iba a ser el producto. Era muy importante ver cómo iba a ser el producto, cómo iba a ser el producto. O sea, si nosotros tenemos un producto, eh, eh, cómo va a estar mostrado ese producto, cómo se va a presentar, o sea, cómo lo vamos a manejar ese producto, ya sea un bien o ya sea un servicio. ¿Dónde se va a localizar el negocio? ¿Dónde va a estar localizado el negocio? ¿Dónde va a estar ubicado ese negocio? ¿Cómo? Eh, porque por ahí puede ser que manejemos un negocio, habíamos dicho, a lo mejor desde un sector, desde un lugar fijo, y lo podíamos manejar a distintos lugares, lo podíamos distribuir a distintos lugares, brindando esos servicios o esos bienes, haciendo llegar los bienes o los servicios. A veces puede ser que lleguemos al lugar puntual donde donde estén requiriendo ese servicio, a lo mejor tenemos otro tipo de estructura, más apuntando a la cosa más personal, depende, bueno. ¿Qué estrategia de precios? Bueno, la estrategia de precios también habíamos dicho que era muy importante, porque nosotros teníamos que definir cómo iban a ser esos precios. Si por ejemplo, nosotros queremos tener unos precios accesibles o por ahí tenemos una mejor calidad y por ahí los precios por ahí pueden ser a veces mayores, pero ofrecemos otra calidad, a lo mejor ofrecemos más precio que calidad, o calidad y precio,
o a lo mejor podemos apuntar a distintos sectores con precios especiales para que se promueva, para que ese producto se venda. Bueno, eso con bonificaciones, etcétera. Eso, digamos, lo tenemos que evaluar también. La estrategia de comunicación, es decir, cómo nosotros vamos a llegar ¿eh? A nuestros clientes, de qué manera nos vamos a comunicar, de qué manera nos vamos a hacer, a dar a conocer nuestros productos, nuestras mejoras, nuestras promociones, etcétera. Bueno, eso lo tenemos que, digamos, trabajar muy bien nosotros. También lo tengo, eso es lo que tengo que lograr. Bien. Por último, estrategia de ventas y distribución, es decir, cómo vamos a vender y distribuir el producto. O sea, acá estamos hablando de cómo se va a vender ese producto, cómo por ejemplo vamos a, este, a vender ese producto. Por ejemplo, nosotros podemos venderlo o sea, en distintas formas, ¿no es cierto? O sea, qué sé yo, lo queremos vender a través de distribuidores, podemos llegar a través de distribuidores nacionales, podemos llegar nosotros personalmente haciendo nosotros nuestra llegada puntual a cada uno de los clientes. O sea, bueno, eso se verá cómo se hace una estrategia de venta. Por ejemplo, hay empresas que comercializan a veces sus productos y, digamos, a lo mejor tienen muy pocos clientes y son a su vez distribuidores. Y después, si tienen que tener llegadas a otros, bueno, ellos serán distribuidores de otros comercios. O sea, hacen de intermediación entre la empresa original que distribuye, que vende o que produce a lo mejor y distribuye, y el resto de los consumidores. O sea, por ejemplo, qué sé yo, tener a lo mejor, qué sé yo, un distribuidor por provincia. Entonces, bueno, quienes quieran comprar de esa provincia tienen que comprarle a ese distribuidor. O sea, nosotros tenemos de esa manera una estructura a lo mejor de muy pocos clientes, a lo mejor tenemos, qué sé yo, 20, 24, 22, 23, no sé, los clientes depende de las provincias donde apuntemos, a veces en alguna provincia podemos tener más, depende de la extensión, qué sé yo, pero a lo mejor tenemos 25, 30 clientes y, digamos, por los distintos sectores, cada uno que quiera obtener producto, bueno, tiene que comprarle a ese cliente. O sea, si quiere mi producto, tiene que recurrir a ese distribuidor. O sea, nosotros nombramos distribuidores y bueno, y de esa manera también te asegurás a lo mejor que vos tenés una cantidad importante de ventas a un único cliente. Entonces, qué sé yo, haces ventas en el Chaco y bueno, en el Chaco tenés un distribuidor. Entonces le vendés una cantidad determinada a ese y no te está vendiendo a cada uno un poquitito. O sea, vendés una determinada cantidad y esa persona después se encarga de distribuir o de comercializar con todos los que quieran en esa provincia ese producto. Entonces, son distintas estrategias, ¿no es cierto?, de cómo vas a hacer llegar ese producto. Y también, bueno, de acuerdo al tipo de producto, eso, bueno, se evaluará en función del tipo de bien, ¿no es cierto? Bueno, habíamos hablado de la producción y de recursos humanos, entonces dijimos que acá teníamos que tener muy en cuenta la legislación aplicable, o sea, o sea, qué dice la normativa, tanto para la parte de producción como la parte de recursos humanos. O sea, la legislación, cuando hablamos de legislación, por ejemplo, qué sé yo, hablamos desde la posibilidad de poner, supongamos que queremos poner una fábrica de tal cosa y decimos, bueno, ¿dónde la queremos ubicar? En tal lado, bueno, a ver, ¿se puede acá? ¿No se puede? ¿Está permitido? ¿No está permitido? ¿Qué requisitos tiene? ¿Qué recaudos hay que tomar para poder abrir una fábrica que haga ese producto o que haga determinados procesos? Por ejemplo, qué sé yo, no sé, si tenés una fábrica que hace cromado y bueno, es un tema bastante conflictivo, entonces bueno, tendrás que tener determinadas cosas, tendrás que tener determinados cuidados y bueno, precisamente esa empresa tiene que cumplir a lo mejor con determinados requisitos legales y bueno, para eso tiene que conocerlo, tiene que conocer bien esa legislación aplicable, porque va de la mano de lo que está elaborando.
conocer el proceso productivo, o sea, conocer todo el recorrido, digamos, que tiene que hacer para poder lograr ese producto. ¿Mm? Eh, También el tema de proveedores, o sea, dónde los tiene, si son proveedores locales, si son proveedores del exterior, si son del exterior y locales, si tienen, si son proveedores que a lo mejor, a veces hay proveedores también habíamos dicho, de servicios, ¿no es cierto? Que no solamente proveen los bienes, sino que también a veces pueden realizar algún tipo de servicio para la empresa. Entonces, bueno, en este caso nosotros hablamos de proveedores que, que le pueden suministrar a la empresa una serie de servicios también, además de productos. Por eso es muy importante conocerlos, ¿no es cierto? Saber cómo los tenemos. También es importante saber, aún si son proveedores locales, por ahí, si los tenemos muy a mano, si por ahí nos conviene tenerlos cerca del sector productivo. Yo les había comentado que incluso a veces había empresas que en determinadas actividades hasta físicamente los querían muy cerca de la empresa o a veces hasta, en algunos casos hasta tenían un lugar en la misma empresa, una cuestión a veces de poder contar con los productos en tiempo y forma, y entonces por ahí les permitían a lo mejor tener algún tipo de depósito o algo así en la misma empresa. O sea, hay distintas relaciones que puede haber con los proveedores, pero eso va todo en función de qué, y de todo el proceso productivo cómo es, y bueno, y entonces en función de eso también definimos cómo deberían ser los proveedores, cómo deberían entregar los proveedores, en qué tiempo, en qué plazos. Bueno, y de la mano de todo esto, los recursos humanos, ¿no es cierto? Todo el personal que necesitamos para poder producir, para poder manejarnos, ¿no? Ya sea recursos humanos propios o a veces terceros, ¿no? A veces hay recursos humanos que son, digamos, propios de la empresa, o sea, contratados propiamente por la empresa, como digamos, el personal directo, y después también puede haber personal que no es directo, pero que presta un servicio y que, bueno, forma parte también de los recursos humanos, ¿cierto? Si bien no son directamente dependientes de la empresa, pero están trabajando en la empresa y para la empresa, y por ahí, aunque pertenezcan a otra empresa o a otro sector, tienen que digamos, están trabajando, están desarrollándose allí. Entonces, bueno, son cosas que tienen que evaluarse. Bueno, después hablamos de un análisis económico financiero y dijimos que teníamos que tener un plan de inversiones, o sea, de todo aquello que se demandaba para poder llevar a cabo la actividad, un plan de financiación, o sea, cómo se va a financiar, cómo se van a financiar todas esas inversiones. Es decir, a veces nosotros decimos, bueno, necesitamos tanta plata para tener toda esta estructura. Necesitamos, qué sé yo, un lugar físico para fábrica, para depósito, para comercialización, para lo que sea. Y además necesitamos maquinaria, necesitamos computadora, necesitamos otros bienes, ¿no es cierto? Bueno, insumos, etcétera. Bueno, necesitamos una cantidad a lo mejor de dinero X. Y por ahí los inversores no tienen todo ese dinero. Entonces, bueno, tienen que ver cómo se van a financiar. Se pueden financiar con lo que ellos tienen o a veces recurrir a terceros. Cuando recurrimos o sea, si nosotros no tenemos toda la plata para hacer algo, tenemos que recurrir a quién, a terceros que nos financien. ¿Y quiénes pueden ser? Y bancos, proveedores, entidades financieras, etcétera. O sea, puede haber otras fuentes de financiación que aporten, digamos, que le permitan, digamos, a la empresa poder cubrir todas esas inversiones que necesita. Bueno, después es importante ver también cómo serían los resultados, o sea, hacer un ejercicio de cómo se darían los resultados en base a todo esto que estuvimos viendo. Decir, bueno, ¿cuáles serían los resultados que obtendría la empresa? ¿Por qué? Porque también nosotros tenemos que decir, bueno, nosotros con estos resultados que obtenemos tenemos que poder pagar nuestras inversiones, pagar todo ese capital operativo, pagar los sueldos, pagar todo lo que tenemos que pagar y además
pagarle a los que nos financian. O sea, si un banco nos prestó dinero, tendremos que devolverle la plata, aunque sea en cuota, pero la tenemos que devolver. O sea, tenemos que generar resultado para poder cubrir todo lo que tengamos que hacer frente, y además los intereses que nos cobren, etcétera. O sea, nosotros tenemos que generar un resultado importante para la empresa, porque necesitamos, digamos, no perder, necesitamos, y no solamente no perder, necesitamos ganar también, porque así como los que nos prestan cobran un interés, por ejemplo, un banco, bueno, los que invierten también pretenden de alguna manera obtener una utilidad. Entonces, bueno, tenemos que obtener resultados. ¿Para qué? Para poder sostener todo lo que toda la estructura que necesitamos, y además para que haya un incentivo para los que van a invertir en la empresa. El cash flow es un flujo de caja, o sea, es decir, de dónde vamos a obtener el dinero y en qué lo vamos a ir aplicando, o sea, cómo va a ir entrando el dinero, y de qué manera se va a ir utilizando ese dinero. Y esto es importante, ¿por qué? Porque nosotros tenemos que ver, en función de cómo esté planteado todo el negocio, ver de qué manera nos vamos manejando. Porque, por ejemplo, si no es lo mismo que yo diga, bueno, tengo que hacer una inversión enorme en el primer minuto, tengo que hacer una inversión muy grande en un primer momento, y tengo que esperar un montón de tiempo para que me ingrese el dinero por la venta o lo que sea, y mientras tanto tengo que financiar yo, o conseguir financiación para soportar todo lo que tengo que pagar, y después a lo mejor al cabo de tanto tiempo recién me va a ingresar el dinero. Entonces, eso es una cosa. Otra cosa es si a mí el dinero me va ingresando por etapas. Otra cosa es si me va ingresando, o sea, va entrando y saliendo dinero, pero tengo que ir jugando con esos tiempos. Entonces tengo que ver de qué manera está planteado todo este proyecto, para ver también de qué manera, cuáles van a ser mis necesidades de caja en los distintos momentos. Entonces tengo que hacer un cronograma de cómo yo iría cobrando y pagando. Concretamente es eso. Eh, un balance que sería, digamos, el producto final de todo un análisis económico y financiero de la empresa. Es decir, bueno, en ese balance mostrar, digamos, toda la evolución de esa empresa. O sea, un poquito resumir en esa información que brinda el balance, toda la, todo todo el recorrido que vino haciendo la empresa. Obviamente acá esto va a ser un análisis, un balance de tipo proyectado, es decir, lo que vas a estar haciendo es proyectando en el futuro, o sea, proyectando lo que va a suceder. ¿En función de qué? Y en función de todos los datos con que uno cuente, es decir, con un plan de venta, con un plan de producción, con un plan de utilización de mano de obra, de recursos, etcétera. Bueno, y después en función de eso, bueno, cómo iremos vendiendo, cómo iremos cobrando, pagando, todo, bueno, pagando intereses, haciendo todos los gastos que tengamos, todo aquello que se demande para producir y vender, bueno, y todo eso, digamos, lo tendremos que hacer como una registración, digamos, presupuestada de lo que podría llegar a ser. Es decir, es un balance a futuro. Lo que estaríamos haciendo acá en realidad es un ejercicio de lo que pensamos que puede llegar a dar este, este, esta actividad en un periodo de tiempo. Entonces, bueno, hacemos una proyección de eso. ¿Y para qué? ¿Para trabajar porque sí? No, para saber más o menos dónde vamos a quedar parados, cómo va a quedar la situación al cabo de un periodo. Entonces después, bueno, después veremos en la realidad qué pasó, y ahí tendremos el balance real y diremos, bueno, a ver, lo que nosotros presupuestamos era esto y realmente pasó esto. A lo mejor le pegamos, estuvimos cerca, estuvimos bastante bien, por ahí tenemos desfasaje, y bueno, iremos tratando de corregir esos problemas que se nos van presentando. Bueno, y después hablamos del análisis de ratio, que son todos indicadores de los balances, etcétera, que son indicadores que nos van a brindar, nos van a prender algunas luces, y nos van a decir, bueno, por acá vamos bien, por acá no, qué sé yo. Indicadores como, por ejemplo, la liquidez, la solvencia, la rentabilidad,
el retorno sobre ventas, la rotación de inventario, etcétera. Bueno, o sea, una serie de indicadores que ya lo van a ver después en la parte de análisis. Pero, digamos, esto son elementos que lo hacemos a priori con lo que proyectamos y después lo hacemos con la realidad. Entonces después llegamos ahí al punto que es donde quedamos la clase pasada, en los cuatro aspectos que íbamos a tener en cuenta, que eran las debilidades internas, las amenazas externas, las fortalezas internas y las oportunidades externas. Entonces, habíamos dicho que las debilidades internas eran aquellos puntos débiles que restan para el logro de los objetivos. O sea, cuando nosotros nos encontramos con puntos débiles que son propios de nuestra estructura, nuestros, o sea, son problemas nuestros, ¿eh? Entonces, esos por ahí nos pueden restar para lograr los objetivos. Ya habíamos hablado, por ejemplo, si no tenemos una dirección estratégica clara, y si no tenemos una dirección que tenga una estrategia clara, obviamente que nuestro andar va a ser errático. Si tenemos incapacidad de financiar los cambios necesarios en la estrategia, o sea, si tenemos que hacer un cambio y para eso necesitamos recursos, pero no contamos con recursos, no tenemos capacidad para financiar, para nosotros para financiarnos, ni tampoco para conseguir financiación, bueno, es un problema. Eh, la falta de algunas habilidades o capacidades clave, o sea, si necesitamos tener una determinada capacitación tanto del personal que dirige como del personal que opera, y bueno, y no tenemos las capacidades o las habilidades para poder llevar a cabo el negocio, bueno, también ahí estamos en un determinado problema, ¿no? Bien. eh, ¿Hasta dónde me escucharon, por favor? Sí. No, porque me salió un mensaje que se me había silenciado, pero digo, yo lo vi recién, pero me parece que fue. ¿Cómo? Fue. Bueno, bárbaro. No, está bien, entonces no, llegué hasta ahí, entonces hasta habilidades o capacidades clave. Entonces decía que si faltan alguna de estas habilidades o capacidades clave, ahí estamos en un problema, ¿no? Atraso en investigación y desarrollo, bueno, lo mismo, ahí, si nosotros tenemos que trabajar en investigación, desarrollo, o sea, tratar de investigar para mejorar el producto, desarrollar nuevas técnicas o hacer algo de eso, y por ahí no tenemos, o no contamos con los recursos, o vamos muy atrás en todo eso, o ya sea porque no contamos con los recursos, o porque no lo hacemos, ¿no? O sea, ignoramos ese tema o le damos poca importancia o lo hacemos pero muy lentamente. Bueno, esto también nos puede complicar. ¿Por qué? Porque por ahí a lo mejor tenemos competencia que a lo mejor se va metiendo más en el tema, va mejorando y nosotros nos vamos quedando y por ahí vamos perdiendo mercado. Entonces llega un momento que decimos, bueno, a lo mejor éramos los primeros y ahora ya no somos los primeros. Entonces, bueno, es importante mantener también esto. Eh, los costes unitarios más altos respecto de los competidores directos. Bueno, puede ser que nosotros podamos tener algunos productos, habíamos dicho, que eran más caros que los que o conseguíamos productos o materiales, etcétera, o servicios más caros que lo que consiguen nuestros productores, nuestros competidores directos, con lo cual por ahí podemos estar en desventaja y entonces a lo mejor nuestro producto no llega a ser eh, tan eficiente como el de los otros. Por ahí nosotros vamos perdiendo rentabilidad y llega un momento que, bueno, caemos en esto, ¿no es cierto? Que podemos tener menos rentabilidad también. O sea, eh, por un lado podemos tener una baja rentabilidad porque a lo mejor queremos, qué sé yo, porque tiramos muy abajo nuestros precios y después no es fácil subirlo y aparte porque a veces nos tiramos abajo los precios porque nuestra competencia también está baja en precio y la calidad por ahí es parecida y entonces no podemos subir mucho, pero por ahí tenemos que trabajar entonces con los costos, tenemos que trabajar a veces si no podemos trabajar con los precios, tenemos que trabajar para adentro y tenemos que trabajar con los costos. Entonces, bueno, son cosas que tenemos que analizar.
exceso de problemas operativos internos. Esto puede ser también que muchas veces hay muchas dificultades internas, pero de tipo operativo, o sea que hay mucha dificultad para manejarnos internamente, o porque hay problemas con el personal, el grupo humano no está integrado, hay, qué sé yo, puede haber un montón de problemas que hagan que internamente funcionemos mal y eso también repercute. Instalaciones obsoletas, o sea que por ejemplo tengamos instalaciones que están fuera ya de este, mm, no digo fuera de uso, pero que por ahí ya están fuera de competencia, por ahí hay instalaciones mucho mejores, aparatos mejores, de más calidad, más precisos, etcétera, y nosotros por ahí nos fuimos quedando en el tiempo, y bueno, o de entrada tuvimos algo así muy precario, y bueno, y eso nos va a jugar bastante en contra. Falta de experiencia y talento gerencial, bueno, también es un problema, ¿no es cierto? Si no tenemos eso, y bueno, y otros, porque dijimos que, bueno, esto no es taxativo, sino que por ahí es enunciativo, puede haber otros más. Bueno, así como hay debilidades internas, también podemos tener algunos problemas que no son internos, pero que sí, que son externos. Son factores ya no internos, pero son externos, pero también nos dificultan el logro de meta. O sea, estos nos dificultaban lograr los objetivos. Y esto también, porque esto en definitiva, digamos, no son internos, son externos, pero también nos traen un problema. Por ejemplo, la entrada de nuevos competidores. A lo mejor estábamos tranquilos, qué sé yo, solitos o con algún otro competidor que era muy livianito y a lo mejor apareció uno fuerte y nos complica. Incremento en la venta de productos sustitutivos. Si aparecieron un producto nuevo o productos nuevos o servicios nuevos que son mejores que el nuestro o son tan buenos como el nuestro y tienen buen precio y qué sé yo, y bueno, y siempre alguno lo prueba y por ahí puede cambiar y entonces es una amenaza. Crecimiento lento del mercado, bueno, también, eso independientemente, a lo mejor no tenemos demasiada competencia ni nada, pero por ahí el mercado crece muy despacio, no nos permite expandirnos, hace que tengamos poca rentabilidad, bla, 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 y bueno, también es un problema. Cambio de necesidades y gusto de los consumidores. Bueno, puede ser que en algún momento vos producís algo que se consume muy bien y qué sé yo, y en algún momento los consumidores van cambiando de gustos o de preferencia y bueno, y en ese caso aparecen otras necesidades y entonces por ahí nuestro producto o nuestro servicio va quedando de lado. Creciente poder de negociación de clientes o proveedores. Bueno, puede ser que por ahí los clientes se hagan fuertes, no nos peleen más los precios, tengan posiciones más fuertes y nos compliquen un poquito más. Y bueno, entonces por ahí se nos hace más difícil imponer un precio o imponer determinadas condiciones de venta. Los proveedores por ahí que también puede ser que se hagan fuertes o le aparezcan a ellos otros clientes que a lo mejor les convenga más venderle y entonces por ahí nos venden menos a nosotros, o nos entregan mal, o tenemos, bueno, etcétera. Cambios adversos en los tipos de cambio y en políticas comerciales de otros países. Bueno, esto también nos afecta. ¿Por qué? Porque por ahí, si nosotros venimos exportando y por ahí, qué sé yo, algún país baja la persiana y dice, no, por el momento no se va a importar este producto. O por ahí salen a competir con nuestro producto, o qué sé yo, o toman algún tipo de barrera aduanera, o hacen algún tipo de. Bueno, eso nos complica. Cambios demográficos adversos, bueno, también lo mismo, si tenemos un cambio en la población y por ahí eso nos puede complicar, bueno, también puede ser que, o sea, son casos un poquito más, que a lo mejor se van a dar más en el tiempo, pero bueno, puede ser. Y después otros, bueno, porque también dijimos que no son los únicos casos. Fortalezas internas, o sea, al revés de lo que eran las debilidades, bueno, vamos a ver cuáles son las fortalezas. Bueno, las fortalezas internas son factores, en este caso internos, que hacen que la empresa pueda obtener alguna ventaja o obtener algún más rendimiento de las oportunidades o superar algunas amenazas. Por ejemplo, capacidades fundamentales en actividades clave, o sea que a lo mejor, qué sé yo, hay determinadas actividades donde nosotros tenemos una capacidad muy buena, estamos muy bien preparados para determinados puntos y entonces a lo mejor optan por nosotros, porque a lo mejor supongamos en una empresa de servicio, bueno, y a lo mejor en ese caso nosotros tenemos una determinada capacidad para manejar determinados temas y por ese lado
a veces sacamos ventaja y nos contratan a nosotros. O a lo mejor el producto que tenemos tenemos mucha experiencia en determinadas bondades que tiene ese producto y lo manejamos muy bien y entonces bueno, siempre damos en la tecla, conocemos bien el tema, el paño y bueno, y tenemos la oportunidad de hacernos fuertes en eso. Habilidades y recursos tecnológicos superiores. Y bueno, si nosotros tenemos, a diferencia de antes decíamos que no teníamos buena tecnología, acá sí tenemos buena tecnología, tenemos habilidad y recursos, y aparte los recursos tecnológicos son buenos, o sea, tenemos una buena preparación tecnológica, bueno, en ese caso por ahí también tenemos ventaja. Lo mismo que si somos propietarios de la tecnología principal. Por ejemplo, que si tenemos una licencia, nosotros tenemos nuestro conocimiento del producto y digamos tenemos el método de cómo fabricar y a lo mejor o la receta o lo que sea y la manejamos muy bien nosotros, bueno, y somos propietarios de eso, llevamos ventaja con el resto. Mejor capacidad de fabricación. Bueno, tendremos estamos más capacitados para fabricar, ya sea porque tenemos un buen personal, porque tenemos muy buena preparación, porque tenemos muy buen entrenamiento, muy buena máquina, muy buenas instalaciones, qué sé yo, por una serie de factores, pero estamos mejor capacitados para fabricar. Ventajas en los costes, así como antes hablábamos de que podíamos tener desventaja y que era un problema, no podemos tener ventaja porque a lo mejor conseguimos mejores precios, conseguimos mejor financiación, etcétera, etcétera, etcétera. Acceso a las economías de escala, o sea, poder comprar mucho más a menos costo. O sea, si nosotros compramos a lo mejor una cantidad importante y a lo mejor obtenemos buenos descuentos o podemos obtener mejores precios que otros competidores nuestros. Habilidades para la innovación de productos, o sea, tenemos la capacidad de poder mejorar permanentemente nuestros productos, de poder innovar, de poder hacer algunos cambios y estar siempre a la vanguardia. Buena imagen entre los consumidores, o sea, que seamos bien vistos, que los consumidores nos vean bien, que digamos, ya sea por prestigio, por calidad, por responsabilidad, por muchos factores, bueno, nos ven bien. Productos, por ejemplo, marcas que son bien diferenciados y valorados en el mercado, o sea, que por ahí nosotros tengamos alguna marca, algún producto que tiene un nombre en el mercado y que es muy difícil que nos pisen. Mejores campañas de publicidad, o sea que por ahí llegamos muy bien con nuestra publicidad, con nuestras promociones, etcétera, y entonces, bueno, tenemos la posibilidad de estar siempre mejor parados que el resto. Estrategias específicas o funcionales bien ideadas y diseñadas, o sea que por ahí cuando nosotros elaboramos alguna estrategia no hacemos cualquier cosa así, algo demasiado chapucero, sino que lo que hacemos es algo bien prolijo, bien armado, bien estudiado, y entonces cuando elaboramos algún tipo de plan, alguna estrategia específica, lo hacemos con muy buena preparación y entonces, bueno, eso nos ayuda mucho. Esto siempre va a depender por ahí también del equipo, del grupo humano que uno cuenta, ¿no es cierto? O sea, de algunos elementos técnicos que pueda tener, pero también va a tener importancia también el grupo humano. La capacidad directiva, o sea, que la capacidad directiva sea buena, sea capaz de poder sacar lo mejor de cada uno, y tanto de quienes producen como de quienes brindan apoyo. Entonces, bueno, lograr un buen grupo de trabajo y que digamos, no solamente que haya capacidad en la parte de la viveza o la inteligencia para hacer negocios, sino que también acá es importante también que puedan elaborar buenos grupos de trabajo, que pueda haber una buena armonía de trabajo y que digamos, la actividad se pueda desarrollar bien. Eso siempre ayuda mucho. Flexibilidad organizativa, o sea que por ahí no sea todo tan rígido, sino que por ahí a veces se pueda ser un poco flexibles en cuanto a las medidas que se toman y poder adaptarse. O sea, la flexibilidad para qué es importante, para poder adaptarse fácilmente a los cambios, a las necesidades. O sea, si uno a veces es demasiado rígido, por ahí surge un problema, un inconveniente y no somos capaces de pegar un giro o de acomodarnos, reacomodarnos y poder continuar. A veces somos tan rígidos que no tenemos capacidad de maniobra. Bueno, esto es un poco eso, es decir, ser flexibles en eso para poder cambiar algo si lo tenemos que hacer. Bueno, y otros porque, bueno, como dijimos siempre, puede haber otras cosas más.
Y finalmente caemos en las oportunidades externas, que son aquellos factores externos que pueden brindar a la empresa una ventaja competitiva. Así como antes había factores que nos podían complicar, ahora vamos a mencionar aquellos que nos pueden venir bien. Por ejemplo, que entremos en nuevos mercados o segmentos de mercado, o sea, que se nos abran puertas para vender o para nuestros productos o nuestros servicios. Que podamos atender a grupos adicionales de clientes, o sea, que además de los que tenemos, tengamos la posibilidad de atender otros más que puedan requerir nuestros servicios, o que le podamos ofrecer nuestros servicios. Ampliación de la cartera de productos. Acá puede ser que nosotros podamos ampliar nuestros productos, es decir, y ofrecer otros productos más, además de los que tenemos, y eso nos permite también a lo mejor ir ganando también mercado. Crecimiento rápido del mercado. Antes hablábamos de un crecimiento lento, que era una dificultad, ¿no es cierto?, externa, pero en este caso no, acá hablamos de un crecimiento rápido, es decir, un mercado que se desarrolla rápidamente y que, bueno, si crece nos va a demandar más productos y a nosotros nos va a permitir tener más movimiento y por ende, teóricamente, más utilidad. Diversificación de productos relacionados, es decir, que nosotros podamos, que haya productos también que estén relacionados, que se vayan diversificando y entonces, bueno, esos productos están permitiendo que nosotros podamos colocar más nuestros también. Integración vertical, o sea, que nosotros, que por ahí nos vayamos integrando, o sea, que la integración externamente sea en forma vertical, o sea, que nosotros podamos, digamos, ampliar nuestro espectro, o sea, que nosotros se nos puedan ir acoplando posibilidades, pero no horizontalmente, no que tengamos otros más, sino que por ahí nosotros podamos ir metiéndonos más en el mercado, o sea, desarrollándonos más, abriéndonos más a nosotros en abanico. Eliminación de barreras comerciales en los mercados exteriores atractivos. Por ejemplo, si nosotros tenemos en mercados exteriores que son por ahí que son atractivos y en esos mercados bueno, eliminan algunas barreras comerciales, eliminan algunas qué sé yo, aranceles que puedan poner, algún tipo de restricción para que nuestros productos entren, bueno, eso nos viene bien porque nosotros podemos entrar mucho más fácilmente. Bueno, complacencia entre empresas rivales, o sea que por ahí habíamos dicho que no exista un roce, o sea que, digamos, las empresas que compiten se llevan más o menos bien, entonces, bueno, eso permite que, digamos, se pueda hacer una competencia sana y por ahí, a veces hasta con eh, con cierto cuidado y por ahí muchas veces hay empresas que a lo mejor no se molestan entre sí, o sea, cada una tiene su grupo, sus clientes, etcétera, y por ahí no tratan de sacarse clientes unos a otros, sino que se llevan bien, y bueno, entonces por ahí hay una armonía en la participación del mercado, y bueno, y eso hace que estemos más tranquilos, ¿no es cierto? Bien, vamos a ver ahora cuáles son las funciones administrativas que engloban los elementos de la administración. ¿Cuáles son las funciones administrativas? La primera que vamos a ver es planear. Planear. O sea, ¿planear qué es? Dice visualizar el futuro y trazar el programa de acción. O sea, planear es pensar hacia adelante. Es decir, yo no tengo nada hecho todavía, pero estoy planificando cómo va a ser el futuro y cómo voy a llegar yo a ese futuro. O sea, cuando nosotros planificamos, ¿qué estamos haciendo? Elaborando todo esto que estamos hablando, es decir, elaboramos nuestro plan de acción, el programa con el que vamos a llevar adelante nuestra actividad o lo que queramos emprender, pero lo estamos analizando, o sea, no estamos analizando algo que pasó, sino que estamos armando algo que pensamos que va a pasar de determinada manera. O sea, estamos tratando de imaginarnos el futuro en función, no imaginarnos así, pensarlo o pensar en algo así en el aire, sino, digamos, en función de una serie de conceptos que nosotros tenemos, de ideas que nosotros tenemos, es decir, tratar de pensar en ese futuro, elaborar un plan en función de cómo nosotros
queremos llegar a ese futuro y de esa manera, es decir, hacer nuestro programa de cómo vamos a trabajar. O sea, es pensar hacia adelante, es pensar hacia adelante. Organizar. Y entonces acá, una vez que nosotros tenemos planeado esto, tenemos que organizar esa planificación. Es decir, nosotros armamos, dijimos, bueno, este es nuestro plan. Ahora, ¿cómo armamos este plan? ¿Cómo lo empezamos a plasmar ese plan? Entonces, bueno, ahí tenemos que construir tanto el organismo material como el social de la empresa. Es decir, tanto tenemos que ver lo material como lo humano. O sea, tenemos que ver cómo eh, cómo aplicamos, cómo armamos nuestros recursos materiales, o sea, todo lo que necesitemos, ¿no es cierto?, en infraestructura, en maquinaria, en lo que sea, y también la parte social de la empresa, es decir, cómo trabajamos también, cómo organizamos nuestro recurso humano también en la empresa. Entonces, ahí tenemos las dos cosas, tenemos que organizar esas dos cosas, organizar aquello que planificamos. Después dirigir, o sea, nosotros tenemos armado el plan, construimos el organismo material como el social de la empresa, o sea, organizamos esa parte y ahora empezamos a dirigir, o sea, a guiar y orientar al personal. O sea, tenemos que empezar a manejar todo esto que tenemos y empezar a trabajar, a llevar adelante todo esto, dirigir todo todo este armado que hicimos. El otro tema es coordinar, o sea, lograr que todo esto se desarrolle en una forma armónica y que todos los esfuerzos colectivos redunden en un beneficio para todos. Es decir, lo que hay que tratar acá es de buscar, o sea, coordinar apunta a lograr, eh, acá dice ligar, unir, armonizar, es decir, tratar de que todos trabajemos en forma mancomunada, que la empresa sea una sola, o sea, que todos trabajemos para la empresa, no cada uno para su quinta, cada uno para su grupo, sino que, digamos, estemos coordinados, que todo, digamos, todo el objetivo sea el mismo, o sea, que todos persigamos el mismo objetivo, que, digamos, los objetivos fijados por la empresa, todos tratemos de perseguir el mismo objetivo y de esa manera y trabajar en forma coordinada, en forma, de manera que cada uno aporte su grano de arena para que se logre ese objetivo, es decir, y hacerlo en una forma coherente, armónica, es decir, no que cada uno haga lo que le parece y diga, bueno, yo hice bien lo mío y punto, y no me interesa lo otro, no, tratar de que digamos, mi trabajo no solamente me sirva a mí, sino que también le sirva al otro, o sea, que dentro de la empresa, por ejemplo, qué sé yo, si yo estoy en el departamento de compras y tengo que comprar productos para la producción, o sea, tengo que comprar materiales, etcétera, para la producción, a mí yo no me tengo que preocupar por pensar que yo compro bien, yo consigo buenos precios, listo, chao. Pero llegó tarde y la producción se atrasó porque yo compré tarde, no importa, pero yo conseguí un mejor precio. O sea, yo hice bien mi trabajo porque yo conseguí un buen precio, pagué bien, qué sé yo. O sea, yo hago lo mío y no. Yo tengo que tratar de ser el buen proveedor del sector de la producción. La gente de producción son mis clientes dentro de la empresa. Es decir, yo tengo que atenderlo como si ellos fueran mis clientes y tengo que cuidarlos. O sea, eh, entonces mi trabajo no es solamente decir, bueno, yo cumplí con esto, cumplí con que hice todo el procedimiento como corresponde de compra, qué sé yo, pedí los presupuestos, hice todo correctamente, todo muy burocráticamente, pero por ahí me olvidé de armonizar con el otro sector. O sea, no, yo tengo que tratar de que el otro sector quede conforme con lo que yo estoy haciendo. Entonces, esa coordinación es a veces bastante complicada. Es algo que en las empresas
a veces genera problemas, porque no es fácil lograr una coordinación, una armonía entre todos los sectores. Es importante que todos los sectores estén trabajando, digamos, pensando cada uno en el otro, ¿eh? O sea, es decir, si yo tengo que abastecer a tal sector, bueno, tratar de, de- de brindarle lo que necesita en el tiempo que lo necesite y de la mejor manera. Y el otro sector tratar de cumplir con lo que tiene, porque el otro sector tiene que, el sector de producción tiene que producir para que los clientes puedan tener en tiempo y forma sus productos. Entonces, y venta le está ofreciendo, la parte de comercialización le está ofreciendo a los clientes un producto de determinada calidad, en un determinado tiempo y todo, y si la producción trabaja con mala calidad, no se ocupa de hacer las cosas de la mejor manera posible y por ahí las entrega fuera de tiempo, etcétera, complica también a la parte de comercialización y venta. Entonces, digamos, lo que tenemos que buscar es que todo el mundo trabaje en forma coordinada, en forma lograr esa armonía, esa forma de trabajo de que cada uno tiene que tratar de complacer al otro sector, al sector al que le tiene que brindar. Y del que depende también, el sector del cual depende también tiene que tratar de pedirle a tiempo las cosas, de pedirle bien para que el otro sector también le pueda entregar los elementos bien, ¿eh? Y todos así, todos tienen que trabajar de esa manera. Y los sectores que elaboran información, los sectores administrativos, etcétera, tienen que preparar su información en tiempo, en forma, para que todos aquellos que sean usuarios de eso lo puedan tener como cuando lo necesitan y bien hecho y en las condiciones que se lo tienen que dar, de manera que todo el mundo esté conforme, esté satisfecho de lo que está haciendo porque está sirviéndole al otro, al que lo necesita también. O sea, tratar de trabajar en forma armónica todos, trabajar de manera que se vayan complementando unos a otros. Entonces eso es muy importante, la coordinación es importantísima, que a veces es difícil de lograr. Bueno, y finalmente la verificación, verificar, es decir, controlar. Controlar que todo suceda de acuerdo con las reglas establecidas y las órdenes dadas. O sea que este plan que se hizo acá se vino organizando, dirigiendo, coordinando y al final, con los resultados puestos, tenemos que controlar que todo eso que se fue haciendo realmente haya dado los resultados que se esperaban. Y si hubiera algún problema o alguna cosa que corregir, hacer una retroalimentación para volver a modificar esto. O sea, otra vez realimentar el sistema para que de alguna manera esto se convierta en un círculo virtuoso, es decir, para que todo se pueda manejar de forma organizada y armónica. Es decir, planificamos, vamos organizando, dirigiendo, coordinando, controlando. Si hay algún desvío, algún desfasaje, volver a mandar, si tuvimos este problema, para que la próxima vez se tenga en cuenta eso, para que el sector que le corresponda lo tenga en cuenta y de alguna manera corregir esos problemas que se van produciendo. O sea, entonces tenemos que todas estas funciones administrativas que son planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar. Esto es importante y esto es bien para ustedes. Bien. Vamos a hablar un poquito de lo que son las fuentes de financiamiento. Fuentes de financiamiento. Entonces acá decimos que toda empresa pública o privada requiere recursos financieros. O sea, ¿qué es ¿Qué son? Es capital para realizar sus actividades, desarrollar sus funciones actuales o ampliarlas, así como el inicio de nuevos proyectos que impliquen inversión. O sea, ¿qué es? Es decir, ¿de dónde vamos a obtener? La palabra acá, o las palabras clave son recursos financieros, es decir, ¿de dónde vamos a hablando en criollo, de dónde vamos a sacar la guita para poder hacer lo que tenemos que hacer? ¿De dónde vamos a sacar los fondos para poder manejarnos? Entonces, sea una empresa pública, sea una empresa privada, sea una empresa de lo que sea una actividad que no persigue fines de lucro, sea una actividad lucrativa, sea lo que sea, siempre necesita recursos financieros, necesita recursos para poder llevar a cabo la actividad, para cumplir la finalidad para la que fue creada. O sea, si hablamos de una empresa, de una organización, por ejemplo, de bien público,
que no persigue fines de lucro de sus socios, sus asociados, que no se van a distribuir plata ni nada, pero tienen una finalidad, qué sé yo, si una entidad de bien público, de beneficencia, y bueno, necesitará obtener recursos para poder hacer la beneficencia que quiera hacer. Entonces, qué sé yo, si una empresa, si es una organización que se dedica a que tiene por finalidad, no sé, educar a los chicos, brindarle educación a chicos, qué sé yo, que tienen, por ejemplo, no sé, capacidades diferentes, bueno, y entonces y bueno, necesita plata, necesita recursos para poder brindar esos servicios que quiere dar, ya sea en forma gratuita, en forma bonificada, en forma a bajo costo, qué sé yo, o sea, pero bueno, digamos, está creada para brindar algo y para hacer eso necesita recursos. O sea, si no tiene recursos, no lo puede hacer. Entonces, bueno, no interesa acá el tipo de organización de la que estemos hablando. Las fuentes de financiamiento se necesitan. O sea, todos tienen que tener alguna fuente de financiamiento. Entonces, esa financiación, ¿cómo puede ser? Y bueno, en muchos casos puede ser interna, o sea, de aquellos que forman parte de la empresa, por ejemplo, qué sé yo, los dueños de la empresa ponen plata en la empresa para financiarla. Y en otros casos, no tienen toda la plata y necesitan pedir prestado. Necesitan que alguien les preste para poder desarrollar la actividad. Entonces, bueno, recurren a financiación de terceros, a financiación de otros. Entonces, bien. Y bueno, acá un poquito explicamos esto que yo decía acá, la carencia de liquidez en las empresas, por ejemplo, los motivos que nos llevan a tener fuentes de financiamiento es la carencia de liquidez en las empresas, públicas o privadas. Hace que recurran a fuentes de financiamiento para aplicarlos a ampliar sus instalaciones, comprar activos, iniciar nuevos proyectos, etcétera. Por ejemplo, yo quiero renovar la maquinaria. Y bueno, a lo mejor necesito plata, pero no tengo toda la plata para renovarlo. A lo mejor tengo algo para aportar, pero no tengo todo. Entonces, bueno, o tengo que desarrollar un nuevo producto, o tengo que mejorar la tecnología, porque si no, nos comen en el mercado, porque no nos van a superar. Entonces, sí o sí tenemos que mejorar esto. Y bueno, tendremos que hacer un plan, un proyecto para poder mejorar esa tecnología. Y obviamente eso va a demandar inversiones, va a demandar más dinero, etcétera, y ese dinero tendrá que salir de alguna parte. A lo mejor los dueños, los socios, pueden poner más dinero, pueden aumentar el capital, pueden hacer una inversión adicional y poner un poco de plata en la empresa, pero a veces no tienen todo ese dinero para poder hacerlo y entonces a lo mejor necesitan recurrir a terceros que puedan aportar recursos, para que obviamente que esos recursos a lo mejor que le aportan los terceros, después hay que devolvérselo, pero mientras tanto, digamos, nos están prestando dinero a un precio, a un costo. O sea, si es un banco no prestará plata con un interés, ese interés es el precio que se pagaría por el uso de ese capital, de ese dinero, pero bueno, nosotros recurrimos, si no tenemos toda la plata, recurrimos a que alguien nos pueda prestar para que nosotros podamos desarrollar nuestro nuevo proyecto o renovar la tecnología, etcétera, etcétera, que después va a redundar en un beneficio para la empresa. Pero mientras tanto necesito esa financiación. No la tengo yo, entonces, bueno, necesito obtener de, de otras personas. Bien, por eso dice todo financiamiento es el resultado de una necesidad, o sea, necesitamos hacer algo, necesitamos mejorar, necesitamos cambiar algo, necesitamos comprar maquinaria, necesitamos este, mejorar en los procesos, necesitamos, qué sé yo, hacer alguna reestructuración, no sé, cualquier tipo de cambio que queramos hacer o cualquier otro tipo, cualquier modificación que se nos ocurra o que tengamos necesidad de hacerla, va a requerir un financiamiento. Entonces, bueno, o lo tenemos nosotros o tenemos que solicitarlo. ¿Cuáles son las fuentes internas de financiamiento? Entonces dijimos que teníamos dos clases de fuentes. Dijimos, o la tenemos nosotros o se la pedimos a alguien. Bueno, entonces vamos a ver cuáles son las internas, las que podemos sacar mirando de la empresa para adentro. Entonces, puede ser, por un lado, el aporte de los socios, la primera. O sea, que los socios tengan un dinero y puedan decir, bueno, aporto a la empresa. O sea, cuando nosotros formamos una empresa,
en el primer momento, ¿qué hacemos? Hacemos un aporte de capital. O sea, nosotros, por ejemplo, nos juntamos varios, decimos, bueno, vamos a formar una empresa, esta empresa va a funcionar con un capital de, qué sé yo, de 1.000.000 de pesos, entonces, bueno, vamos a hacer un aporte de 1.000.000 de pesos. Muy bien. Entonces, yo pongo 100.000, el otro pone 200, el otro pone 150, cada uno tendrá su participación en ese 1.000.000 de pesos y formamos una empresa. Entonces, cada uno hace un aporte. ¿Qué puede suceder? Que ese aporte inicial en algún momento sea insuficiente o se necesite por esto que decíamos, porque necesitábamos hacer alguna nueva inversión, etcétera, etcétera. Entonces, podemos decir, necesitamos poner más dinero. Bueno, puede ser que los mismos socios que en su momento pusieron dinero puedan decir, bueno, podemos hacer un aporte adicional y aumentar, por ejemplo, el capital. Entonces, bueno, aumentamos el capital como a través de un aporte nuevo que hacen. O sea, aportan más dinero a la empresa y ese dinero que se aporta, digamos, aumentaría el capital de la empresa. Con lo cual, estaría siendo un dinero que sería para ser utilizado en la empresa y que sería aportado por los socios. Esto es algo común, simple, fácil, no hay nada eh, complicado en este tema, o sea, es muy simple. Puede ser también que la empresa, nosotros decimos, bueno, una empresa gana dinero y con ese dinero que gana la empresa, ¿qué se puede hacer? Bueno, una de las cosas que se puede hacer es que, finalizado el periodo, el ejercicio, etcétera, la empresa pueda realizar una reunión de socios o una asamblea y en esa asamblea se decida que algunas de esas utilidades sean distribuidas entre los socios. Porque así como el banco nos presta dinero y nos cobra un interés, el socio pone plata en la empresa y cuando la empresa gana plata, no es que se lleva el capital lo deja ahí, pero lo que se lleva, digamos, en lugar de llevarse intereses, lo que se lleva es la utilidad, es decir, lo que aumentó la empresa, son las utilidades, en lugar de dejarla en la empresa, dice, bueno, retiramos, a lo mejor no todo, una parte, pero se llevan un poco, digamos, una retribución por haber puesto plata en esa empresa, porque obviamente si ponen plata en una empresa, ponen plata ¿para qué? Para obtener una rentabilidad, es decir, para que le dé un beneficio. O sea, si ustedes ponen un dinero, hacen una inversión en plazo fijo, en bono, en lete, en lo que sea, ¿qué esperan? Obtener un beneficio. O sea, ponen 10 y dicen, bueno, al cabo de un tiempo voy a tener 12. Entonces, esos dos que obtuvieron serán una utilidad. Bueno, el socio que pone dinero en una empresa, lo mismo, pone 10 pesos de capital y entonces dice, bueno, al cabo de un tiempo esta empresa cuando gana plata, me va a distribuir parte de esa ganancia y entonces yo voy a ir recuperando de a poquito lo que voy a ir obteniendo una retribución por ese dinero que yo aporté. O sea, es como un beneficio que yo voy obteniendo por ese aporte que hice. Bueno, pero ¿qué puede pasar? Que en lugar de hacer un aporte, dicen, no, bueno, pero en lugar de hacer un aporte, otra alternativa también de financiar la empresa es decir, bueno, mira, se ganó plata, pero en lugar de llevarnos la plata, o sea, que nos distribuyan la plata a nosotros, la dejamos en la empresa, no retiramos de utilidades, y entonces la empresa, con esa utilidad, en lugar de darle la plata a cada socio, se la queda a la empresa y con ese dinero hace todo o parte de las inversiones o de aquello que necesite hacer. O sea, en lugar de, es una manera de, o sea, ahí no hay una ampliación del capital, solamente lo que están haciendo es, en lugar de distribuirse las utilidades las dejan en la empresa, no necesariamente se capitalizan, quedan ahí en la empresa, en algún tiempo se podrán capitalizar si se desea, pero independiente, pero no quiero hilar tan fino ahora con el tema. Si tienen alguna pregunta me lo hacen, porque yo siento que estoy hablando, pero por ahí no escucho ninguna pregunta, entonces digo, bueno, no sé si se entiende, si soy claro, si no soy claro. Entonces por ahí me gustaría que si tienen alguna duda me pregunten. Sobre todo ya en estos puntos que ya vamos a hilar un poquitito más fino ahora. Entonces, la empresa cuando recibe las utilidades
que obtiene sus utilidades, en un momento dice, bueno, eh, lo que, lo que voy haciendo es, en lugar de, o sea, por decisión de los socios, ¿no es cierto? Decir, mira, no vamos a retirar dinero como utilidad, sino que vamos a dejarlo en la empresa y en lugar de ir a pedir plata al banco o hacer esto, o sea, llevarnos la plata a nosotros y después como se necesita para hacer otra cosa, bueno, pedimos al banco y pagamos un interés, no paguemos intereses, dejemos nuestra plata ahí adentro porque a lo mejor no necesitamos ahora ese dinero y entonces decimos, bueno, dejamos eso ahí, esa utilidad se reinvierte, con ese dinero se compra el equipo nuevo que se quería comprar o se hace la inversión nueva que se quería hacer independientemente de y bueno, y eso a lo mejor redundará en un futuro beneficio y a lo mejor en otro momento sí retiramos las utilidades. Pero a lo mejor en este momento podemos decir no lo hagamos. Por ejemplo, acá yo les ponía como ejemplo que a veces las empresas de nueva creación, o sea, las empresas nuevas, las empresas que arrancan, los socios por ahí los primeros años dicen, bueno, deciden que al principio no van a repartir dividendos ni nada, ¿para qué? Para que se reinvierte y de esa manera lograr un crecimiento más rápido. Porque a veces cuando uno viene con envión, por ahí puede crecer rápidamente y entonces ya se posiciona. Y a veces si se va retirando y siempre queda el capital, por ahí se quitan posibilidades de crecer y llega un momento que por ahí la empresa termina estancada. Entonces por ahí a veces es una buena política hacer reinvertir esas utilidades para los primeros tiempos para que la empresa, digamos, se empiece a mover mucho, independientemente, o sea, no solamente a lo mejor es esto, puede ser esto más alguna financiación, o sea, no solamente, y también hasta a lo mejor algún aporte, o sea, puede haber una combinación de cosas, pero esta es una de las formas de financiarse internamente. Eh, Vuelvo a repetir, si tienen alguna pregunta, me la hacen. Prendan el micrófono y me dicen. Yo lo vuelvo a aclarar, lo vuelvo a explicar, o no sé, o alguna duda que tengan, se las aclaro. Bueno, otra forma también de obtener financiación es, por ejemplo, es decir, bueno, una venta de activo, una desinversión. A ver, por ejemplo, supongamos que nosotros, que la empresa en un momento tuvo un excedente de dinero, no tenía en qué invertirlo, le surgió la posibilidad de comprar un inmueble que a lo mejor ni siquiera le sirve para la actividad de la empresa, qué sé yo. Supongamos que la empresa compró una casa, no sé, o un departamento, no sé, o un terreno que ni siquiera le sirve para ampliarse ni nada, porque incluso está en un lugar que no le sirve el acceso ni nada para poder ampliar sus instalaciones ni nada, simplemente, pero estaba barato, estaba a buen precio, le pareció, en ese momento tenía un excedente de dinero y lo compró. Y lo compró, y lo tiene ahí como una inversión. Obviamente pasó el tiempo y ese terreno a lo mejor se fue valorizando, qué sé yo, ese terreno que estaba en un lugar eh, así un poco alejado, ahora ese lugar mejoró, se hicieron mejoras en todo el lugar y qué sé yo, y el terreno ahora se cotizó bastante mejor. Entonces la empresa dice, bueno, esto lo tenemos acá como una inversión, está dentro del activo, pero en realidad es una plata inmovilizada, es un dinero que está ahí, que lo inmovilizamos y quedó ahí, y no se tocó más, porque en definitiva el terreno no lo usé para nada, o sea, no puedo comprar, no compré una máquina ni nada, compré un terreno, y el terreno no me sirve para producir ni nada, no me es útil en este momento para nada. Entonces digo, bueno, lo vendo y con ese dinero compro la máquina que necesito. Entonces, bueno, perfecto. Ese terreno que vendí, que yo tenía como inversión, que era un dinero inmovilizado, de repente se me convierte en un dinero que me ingresa a la empresa, no necesito a lo mejor pedir un préstamo bancario, con ese dinero me alcanza para comprarme la máquina que necesitaba, con eso mejoro la producción, mejoro la rentabilidad, y a mí la verdad que el que el terreno esté o no esté, no me cambia nada, o sea, sí me cambia tener el dinero del terreno, porque teniendo el dinero del terreno yo lo invierto en la actividad y listo. Es decir, yo a lo mejor lo tenía como una inversión, como un respaldo para echar mano en algún momento como este que necesitaba a lo mejor hacerme de un dinero para poder
para poder comprar lo que necesitaba. Si a lo mejor yo ese dinero lo hubiese gastado en cualquier otra cosa, qué sé yo, a lo mejor hoy tenía que comprar esa máquina y no tendría la plata, pero hoy, a lo mejor sin necesidad de endeudarme, puedo comprarla. Simplemente vendiendo ese bien. Ese puede ser un caso, otro puede ser, qué sé yo, que tenga como pongo acá, una maquinaria en desuso, qué sé yo, tengo máquinas que a lo mejor ya no se usan, que están ahí, paradas, ahí amontonadas, ya no se usan más, no las voy a usar nunca más, y están dentro del activo, pero en realidad no me sirven, no me van a servir para nada, entonces en lugar de tener eso ahí inmovilizado, a mí me puede venir bien conseguir dinero por eso y con ese dinero hacer lo que tengo que hacer, o sea, comprar materiales o comprar lo que necesite comprar sin necesidad de recurrir a una financiación. Entonces, es una forma de financiarme internamente sin tener que salir a pedir afuera. Entonces, ya sea por un aporte que hacen los socios, por utilidades que no se llevan, que la dejan dentro de la empresa, o por algún bien que tengo ahí inmovilizado y decido venderlo para hacerme de efectivo, entonces son tres formas de obtener dinero, de obtener fondos, sin necesidad de recurrir a una fuente externa. Es decir, lo arreglamos todo de las puertas para adentro. Esa es una forma de financiarnos. Vamos a ver ahora la financiación que sea externa. Y acá ya no es de las puertas para adentro, sino que son de las puertas para afuera. Es decir, por ejemplo, la más común, que no es una financiación generalmente de largo plazo, son de muy corto plazo, que es, por ejemplo, con los proveedores. Por ejemplo, yo a lo mejor tengo que fabricar bienes y yo tengo un proveedor que a mí me financia la compra de los materiales. Entonces yo tengo tiempo compro los materiales, me da plazo para que yo le pague y entonces mientras tanto yo fabrico mis productos con esos materiales, los vendo, a lo mejor a veces hasta cobro antes de tener que pagarle al proveedor. O sea, por ahí puedo llegar supongamos que yo fabrico, no sé, hago algunas máquinas a pedido, o hago algún tipo de bien así y entonces a lo mejor necesito hacer inversiones grandes de entrada para poder comprar los materiales y los elementos que necesito. Y a lo mejor, qué sé yo, tengo un proveedor y a mí me demanda, qué sé yo, no sé, 90 días de fabricar ese bien. Y entonces, y el proveedor me da 120 días de plazo. Y yo a lo mejor pido un anticipo para acopio de materiales, pido a los 90 días termino el bien, lo entrego, el proveedor me dio los materiales, yo simplemente pagué sueldos, cosas así, otros gastos, pero los materiales los obtuve financiados y a lo mejor a los 90 días yo entregué el producto del bien terminado, me pagaron y con ese dinero cuando recibí le pagué al proveedor. Entonces, y me quedó mi ganancia, mi diferencia. Entonces, bueno, de esa manera yo sin haber no recurrí a un préstamo bancario ni nada, pero el proveedor me financió. Obviamente que es una financiación, como digo acá, de corto plazo. Ya, a veces puede ser, eh, a veces eh, puede ser que sea un poquito de más largo plazo, pero generalmente los proveedores son de corto plazo. A veces los bienes que compramos por ahí podemos utilizarlo para las operaciones. A veces puede ser que el proveedor sea o sea, sea un proveedor de largo plazo, por ejemplo, a lo mejor si me provee una máquina y me da a pagarla en cuotas, o sea, que yo la pago en cuotas, si yo a lo mejor digo, mira, necesito comprar una máquina para poder producir, y bueno, y en lugar de financiarme con el banco, me financio con el proveedor, y el proveedor me da, qué sé yo, 12 cuotas para que le pague. Entonces, bueno, se la pago en 12 cuotas, o en 15, 18 cuotas, y bueno, entonces me permite a mí, tener el bien que necesito, la máquina que necesito para producir y se la pago en cuota. Eso puede ser, a veces generalmente no hacen ese tipo de financiación, generalmente esa financiación a veces intervienen los bancos, las financieras o algún tipo de entidad a lo mejor que opera con leasing o algo así. Entonces, bueno, por ahí ya caemos en el segundo punto que serían los préstamos bancarios y financieros, ¿no es cierto? Pero a veces los proveedores, lo más común con los proveedores es que nos financien a veces en el corto plazo, en lo que yo les decía antes, a lo mejor en
en 3 meses, 2 meses, 3 meses, que por ahí nos dan los productos y todo, y nosotros de esa manera nos financiamos en el corto plazo, muy corto plazo, pero es una financiación. Corta, pero una financiación al fin. O sea, no recurría a otro tipo de... No tuve que salir a pedir a un banco ni nada. Y generalmente siempre va a ser más barata que cualquier otra, ¿no? Eh, Préstamos bancarios y financieros. Ahí ya estas son las que nos ofrecen las instituciones bancarias, es decir, y entidades financieras. O sea, que son aquellas operaciones donde, digamos, nos ofrecen un dinero, lo pagamos en un plazo por ahí mediano, un plazo, a veces corto plazo, pero muchas veces son mediano y largo plazo. Entonces, ya son plazos donde por ahí ya le digo, vamos pagando en cuota, qué sé yo, renové un equipo y lo estoy pagando en un leasing, qué sé yo, en 48 cuotas. Bueno, entonces, digamos, mientras, mientras estoy, yo obtengo el bien, con ese bien estoy produciendo, estoy trabajando, bueno, pero lo estoy pagando, digamos, en cuota. Si bien, por ejemplo, el leasing es un alquiler con opción a compra, pero en definitiva es una financiación. Y si fuera, por ejemplo, otro tipo si fuera directamente un préstamo directo y yo compro, bueno, lo mismo. Es la obtención de un dinero para financiarme y adquirir un bien material, lo que sea. ¿Mm? Bueno, obviamente esto tiene un costo, por eso le decía que a veces esta parte a veces es menos costosa que esta, porque esta, digamos, los préstamos bancarios financieros generalmente tienen un interés bastante importante. A veces estos tienen algún interés implícito, pero por ahí siempre generalmente van a ser menores que estos. Y después también otra forma de financiarnos son las deudas fiscales, sociales, etcétera. Recuerden que, por ejemplo, nosotros acá en nuestro país vivimos siempre con temas de moratoria, de cosas, eh, siempre andamos con eso, ¿no? Planes de pago, moratoria, etcétera. Y eso, en definitiva, ¿qué son? Y son digamos, posibilidades que nos dan los fiscos de que cuando a veces estamos endeudados paguemos nuestros impuestos con alguna con alguna demora. Entonces, nosotros de esa manera podemos a lo mejor financiarnos a través de nuestras deudas fiscales o sociales. Cuando ustedes hacen un plan de pago con la FIP o con cualquier entidad provincial, etcétera, pagan en cuotas un impuesto que deben. Entonces, en definitiva, ese dinero ustedes no lo utilizaron para pagarle al fisco, sino que lo utilizaron dentro de la empresa, no lo tienen en este momento para poder hacer frente al fisco, o surge la posibilidad de pagar en un plan y dicen, bueno, no le pagamos en su momento, entonces ahora tenemos la posibilidad de pagarlo con un cuota y lo pagamos en cuota. O a lo mejor ni siquiera había una deuda de mucho tiempo, a lo mejor es una deuda reciente, pero que tienen la opción de pagar en un plan de pago y bueno, a lo mejor hacen una financiación corta en 6 cuotas, en 8 cuotas, lo que sea, y lo hacen para financiarse. Bueno, es una forma también de financiación. A lo mejor en lugar de obtener un préstamo bancario, obtuviste un préstamo del fisco. ¿Mm? Bueno, entonces tenemos dos fuentes de financiamiento, internas y externas. Acá estamos en un punto clave. Acuérdense, las internas son aquellas que son producto de aporte de los socios, utilidades reinvertidas y excepcionalmente puede ser que obtengamos dentro de la misma empresa alguna desinversión de activos. Pero fundamentalmente las más importantes son estas, aporte de los socios y utilidades reinvertidas. Y por otro lado, las que son externas, proveedores, préstamos bancarios y financieros y deudas fiscales y sociales que nos permiten financiar. Bueno, y entonces vamos a caer acá en este resumen final, donde vamos a decir, bueno, ¿qué es lo que en definitiva acá se va a estar financiando? ¿Mm? ¿Qué es lo que se financia? Y lo que se financia es el patrimonio de la empresa. El patrimonio de la empresa. Y entonces nos preguntamos, bueno, ¿y qué es el patrimonio de la empresa? Y el patrimonio de la empresa voy a empezar por acá abajo,
son los recursos totales o la inversión total. Empiezo por el medio. La inversión total, ¿qué es la inversión total? Todo lo que la empresa necesita para poder trabajar. O sea que, por ejemplo, ¿qué necesita la empresa? Ahí necesita a lo mejor algún dinero en la caja o en los bancos. Necesita mercaderías o productos para producir. Necesita materiales. Necesita inmobiliario, o sea, necesita algunos bienes mobiliarios, como por ejemplo que lleva muebles y útiles, máquinas, etcétera. Bueno, todo eso que necesita forma parte de los recursos, o sea, son los recursos o inversión total, es decir, todo lo que necesita para poder producir, ya sea el bien, el servicio, lo que tenga que producir. Cuando hablo de producir, estoy hablando tanto de empresas de producción como empresas comercializadoras, es decir, acá estoy hablando de producción así en términos genéricos, ¿no es cierto? Para operar, digamos. Entonces, la empresa necesita contar con una inversión en bienes, en servicios, en todo, necesita contar con un dinero para poder brindar servicio. Bueno, esa inversión total que tiene que hacer son también llamadas recursos totales. ¿Por qué? Porque eso es todo lo que vamos a contar, con lo que vamos a contar para poder manejar la actividad. Y esa inversión total o esos recursos totales, en definitiva, ¿qué es? Es el activo total. Es el activo de la empresa. O sea, todo el activo. O sea, que son los bienes y derechos que posee la empresa. Por eso cuando hablamos de patrimonio de la empresa, no patrimonio neto, patrimonio. Sí, en términos generales, patrimonio. Es lo mismo que decir activo total, es lo mismo que decir inversión total, es lo mismo que decir recursos totales. O sea, todos estos términos significan lo mismo. Todos estos términos, patrimonio de la empresa, activo total, inversión total, recursos totales, son el activo. El activo. Entonces, el activo lo podemos... O sea, si yo les digo el patrimonio de la empresa, le estoy diciendo el activo. Si digo la inversión total, le estoy diciendo el activo. Si digo los recursos totales, le estoy diciendo el activo. O sea que el activo es lo mismo, cualquiera de estos conceptos, estamos hablando de activo. Todo aquello, todos bienes y derechos que posee la empresa. ¿Por qué digo derechos? Bueno, porque si yo tengo una cuenta a cobrar, me deben plata y eso está dentro de mi activo, bueno, es un derecho que tengo, se suma a mis recursos, o sea, es un recurso más que tengo, porque me deben plata, pero en el momento que me paguen yo tengo esa plata para poder operar, o sea que es mía esa plata. Entonces, me van a pagar en algún momento, o tengo, qué sé yo, cheques para cobrar que todavía no vencen, pero bueno, pero cuando vencen voy a contar con ese dinero, o sea que de alguna manera, o hasta lo puedo usar endosándolo para pagar, o sea que también son derechos que tengo, pero que en definitiva los voy a poder utilizar. Entonces, ese activo, ese activo que tengo, es o bien lo puedo llamar patrimonio de la empresa, lo puedo llamar inversión total, lo puedo llamar recursos totales. Todos son sinónimos. Acá, esto es todo lo mismo. Estoy hablando de lo mismo. Entonces, ese activo, ¿cómo está financiado? ¿Cómo está financiado? Y dijimos, financiación interna o propia, financiación externa o de terceros. Entonces, la propia es la que proviene del capital propio. Que básicamente, ¿dónde va a estar? En el patrimonio neto. O sea, ¿qué va a ser? Va a ser la parte de este activo que va a ser aportada por los propietarios. ¿Y qué va a ser aportado por los propietarios? Se hacen un aporte, como dijimos antes. Si hay utilidades que no las quieren de repartir y la dejan dentro del patrimonio de la empresa, bueno, quedan ahí adentro. Y la venta de activos, de inversiones ya están dentro del activo, lo único que están como un dinero inmovilizado y yo los convierto en dinero. O sea que ahí directamente ni siquiera, pero no tuve que pedir a tercero, o sea, lo manejé con lo que tengo acá adentro. Entonces, es, digamos, utilización de capital propio para convertirlo en plata, pero siempre acá adentro. Entonces, todo este
capital propio, estoy utilizando mi propio patrimonio neto. O sea, ahí parte de este activo lo estoy financiando con el patrimonio neto. Y por otro lado, está el pasivo, que es el capital de terceros. O sea, el dinero que me aportan los terceros, que se los tengo que devolver. O sea, por eso yo digo que el activo es igual al pasivo más el patrimonio neto. O sea, el activo es igual a estos dos que están acá, al pasivo más el patrimonio neto. Dicho de otra manera, un cacho del activo se lo debo a estos. Y la otra parte del activo es de los propietarios. O sea, esta parte ya es de los propietarios. Y hay una buena parte que es de terceros. Si yo lo miro desde el lado de adentro de la empresa, yo voy a decir, como propietario, digo, ¿de qué soy dueño yo? ¿De qué soy dueño? ¿Del activo o del patrimonio neto? O sea, a mí, ¿de qué soy dueño? ¿De todo esto? ¿O yo en realidad tengo una parte de esto, equivalente al patrimonio neto? Si yo lo miro desde adentro, como socio de la empresa, como propietario, como accionista, ¿qué tengo de la empresa? ¿Todo o una parte? Pueden contestarme si quieren. Si lo miro desde adentro, sí. Si lo miro desde adentro, yo tengo una parte. ¿Por qué? Porque yo para poder tener todo esto, tendría que de acá poder pagarle a los terceros. Y si de acá le saco para pagarle a los terceros, me voy a quedar con la parte que es mía. O sea que si yo tengo todo esto para manejarme, por eso tengo la inversión total, dispongo de la inversión total para poder operar. Pero como parte de eso se lo tengo que pagar a terceros, en definitiva a mí me va a quedar un pedazo de esto, estando desde adentro. Distinto es si yo no pertenezco a la empresa, estoy de afuera y quiero comprar la empresa. Y digo, ¿cuánto vale para mí la empresa? ¿Qué estoy comprando yo? Si compro una empresa, ¿el patrimonio neto o compro todo el activo? Si estoy desde afuera. Compro todo el activo. Si yo estoy de afuera, lo que estoy comprando es el activo, porque yo compro todo lo que está acá. Después, parte se la tengo que pagar a terceros, o sea, pero yo me estoy comprando todo. Es lo mismo que acá, el propietario, es decir, tiene todo, lo que pasa es que una parte la debe, entonces como la debe, en definitiva le va a quedar esto, o sea, si la amo finito al propietario le va a quedar solamente, le estaría quedando el patrimonio neto. Ahora, si lo miramos desde afuera y decimos yo estoy comprando, yo en realidad estoy comprando, ¿qué cosa? Estoy comprando todo el activo que tiene la empresa. Estoy comprando todo lo que tiene, porque yo, digamos, pago todo esto. Después, con todo esto que compré, le tendré que pagar a terceros. No quiere decir que lo pagué a este precio, pero yo en realidad estoy comprando todo el activo. ¿Por qué? Porque yo estoy disponiendo del activo. Del mismo modo que los socios lo que tienen para poder operar y producir es todo el activo. O sea, si yo tengo acá, a ver, voy a poner un ejemplo así bien burdo. Si yo tengo acá 1.000.000 de pesos en el banco, ¿qué digo? No, yo del 1.000.000 de pesos puedo usar nada más que 400.000 porque yo el 60% es pasivo, entonces yo solamente voy a poder usar el 40% y el otro 60% no lo puedo usar porque es pasivo y en realidad le corresponde a los terceros. No, yo uso todo lo que tengo que usar, porque yo dispongo, yo con ese 1.000.000 de pesos puedo hacer lo que se me ocurra. O sea, obviamente, tengo que cumplir con mis obligaciones, todo, pero yo puedo decidir sobre ese dinero de hacer una cosa o hacer otra, o sea, disponerlo de la manera que a mí me parece. No es que tengo una restricción. La restricción puede venir por el lado de que, bueno, tengo que cumplir con obligaciones, entonces, bueno, tendré que hacer mi reserva para eso, pero no es que yo digo, yo puedo usar solamente una parte. Yo dispongo de todo, o sea, si tengo una máquina, no digo, puedo usar un pedazo de la máquina porque la otra parte es del tercero, pertenece me la financiaron los terceros, entonces puedo usar un pedazo de la máquina. No, yo la máquina la uso toda, completa, por eso digo que es mi inversión total o mis recursos totales. ¿Por qué? Porque yo los tengo todos para mí, o sea, los puedo usar todos los recursos. Por eso hablo de recursos totales.
Bueno, entonces, acá lo que estamos diciendo es que esta es la estructura patrimonial de la empresa, ¿m? Y es la estructura de financiación de la empresa. ¿M? Es el esquema de financiación empresaria este. O sea, el activo está financiado por terceros y por los propietarios. Parte de este activo está financiado por terceros y otra parte de este activo está financiado por los propietarios. ¿Mm? O sea, son las dos fuentes de financiamiento de mi activo. ¿Mm? ¿Esto se entendió hasta acá? ¿Quedó claro? ¿Hay alguna duda, alguna pregunta? Me gustaría por ahí que hagamos algunas preguntas, hagamos algunas aclaraciones si tienen dudas, antes de pasar, pues si no tengo que pasar a otro tema. Pero ya arrancó con otra cosa. Entonces me gustaría que... A ver qué me dice. ¿No hay ninguna pregunta? ¿Qué cosa no entendiste bien? A ver, decime. ¿Cómo? Ajá, bien. Bueno. No, acá me dice no entendí bien lo último. ¿A qué? Ah, lo de la compra de afuera. Bueno, yo lo que digo es lo siguiente. Tampoco es para que se vuelvan locos, es para que entendamos esto. No. Pensemos en algo simple lo que estoy diciendo. Yo me ubico en esto. Supongamos que yo estoy dentro de la empresa. Yo soy un dueño de la empresa. Entonces, yo estoy adentro de la empresa y digo, ¿qué es lo que tengo de la empresa? Tengo todo este activo. Tengo todo este activo. Ahora, hay una parte que como dueño de la empresa le debo a los terceros, le debo a los bancos, le debo a los proveedores, le debo a la FIP, le debo. Y aún pagando todo esto, me queda un pedazo que sería el patrimonio neto. O sea, el activo menos el pasivo, me queda el patrimonio neto. Entonces, me quedo con esta parte, si yo lo miro desde adentro. O sea, a mí me va a quedar de todos estos bienes, si yo vendiera todos estos bienes o pago al pasivo y me quedo con un pedazo, me quedo con el patrimonio neto. Eso es lo que sería mío, digamos, lo que me queda a mí. Ahora, si yo lo miro desde afuera, si yo estoy comprando la empresa, yo en realidad, ¿qué estoy comprando? Estoy comprando el activo. ¿Por qué? Porque supongamos que yo le pago, supongamos que vos sos dueño de la empresa y yo te pago a vos una cifra equivalente al patrimonio neto. Entonces te pago el patrimonio neto, pero yo estoy comprando todo esto. ¿Por qué? Porque en realidad una parte te la estoy pagando a vos, pero cuando yo compre la empresa, la otra parte se la tengo que pagar a estos que están acá. O sea que yo estoy comprando esto, estoy comprando el activo, y una parte te la voy a pagar a vos que sos el dueño. Y otra parte se la voy a tener que pagar a los terceros que son los... O sea, estoy comprando el activo de la empresa y una parte te la voy a pagar a vos y otra parte se la voy a pagar a los terceros. O sea, no estoy desembolsando la plata en este momento, pero yo al comprar todo el activo estoy comprando también el pasivo. O sea que acá tengo que pagar. Después no importa si la pago con plata de acá adentro, no sé, eso es otra cosa, pero en definitiva, yo si lo miro desde afuera, yo estoy comprándome el activo. ¿Me explico? O sea, ahí estoy mirándolo desde afuera. Si lo miro desde adentro, estoy pensando en deshacerme de lo que está acá, entonces digo, bueno, tengo que vender mi activo para poder pagar a los terceros y quedarme con una parte. Ahora, si lo compro desde afuera, estoy comprando todo ese activo, porque estoy comprando la inversión total, los recursos totales para poder operar. Eso es lo que quise decir. Cuando, bueno, ¿alguna otra pregunta? Bueno, si no tenemos otra pregunta, bueno, yo entonces estaría pasando a otro tema. Vamos a empezar, yo les mandé ahí le mandé por WhatsApp, les mandé un archivito
con la información contable. De todas maneras, si hay alguna duda después, cuando lo repasan, tienen alguna pequeña duda, me dicen y me lo preguntan y lo volvemos a ver. No hay ningún problema. Eso, conmigo se puede manejar tranquilamente, o sea que yo, si tienen algún problema, alguna duda, algo que no se entendió, me lo dicen. Y es más, si por ahí me lo quieren mencionar antes, como para que yo haga, a lo mejor en alguna introducción de clase, antes de entrar en el tema puntual que tenemos del día, haga alguna aclaración con algo que no se entendió de antes o alguna explicación adicional, lo hago y listo, no hay ningún problema. Sí, sí. Mira, está la bibliografía que tienen en el programa. Ahí tienen los distintos temas. Yo les había pasado que había, este, bueno, ustedes tienen ahí en el programa la bibliografía que tienen allí, que son Fowler-Newton, que es contabilidad básica, contabilidad superior, cuestiones contables fundamentales, este, estados contables en moneda constante. Yo les había dado también de Biondi, les había dicho que había un libro de tratado de contabilidad intermedia y superior, donde ahí pueden ver bien la parte de modelos, que todavía no entramos ahí. De todas maneras, acá estamos haciendo una introducción en la materia. Así que yo creo que acá con gran parte de lo que estamos dando tienen bastante. De todas maneras, sí, pueden revisar un poquito de esto en alguno de estos libros. eh, si ven algún tipo de algo de estos temas. Pero básicamente acá lo que estoy haciendo es una breve reseña de conceptos, con lo cual no es que o sea, el objetivo de esto era un poquito armar todo el tema de cómo comienza una empresa, de lo que es un plan de negocios para llegar más o menos a esto que estamos llegando, o sea, digamos, para llegar a esta parte que es la parte, digamos, más importante, más clave, que es la que más vamos a empezar a desarrollar después la parte contable. Eh, en sí, publicaciones así hay algunas publicaciones, pero no desarrolladas. Este está, digamos, para este tema esto está bastante completo. Eh, Así que de acá no es que va a haber grandes diferencias entre lo que vamos a preguntar o con respecto a lo que hay acá. Si se entendió más o menos bien esto, digamos, con esto tienen bastante material como para trabajar. Yo este material traté de pasárselo lo más cargado posible como para que tengan bastantes elementos como para poder estudiar. O sea, se los pasé bastante completo, no les hice unos cuadritos así muy, eh, muy vacíos con poquitas palabras, sino no solamente con un enunciado, sino que les pasé bastante acá como para que tengan, digamos, un análisis bastante completo. De todas maneras, ya les digo, ahí en la bibliografía pueden encontrar algo, pero a veces a lo mejor tienen que leer bastante. Pero yo creo que para estos temas, con esto van a tener bastante cubierto la necesidad. Bueno, eh, a ver, bueno, bueno. Acá, bueno, voy a compartirles acá esta pantalla, esta nueva pantalla. ¿La ven ahí ustedes bien?
Bueno, em, bueno, em, ahí estamos. Bien, bueno, vamos a hablar un poquito entonces hoy. Ahora vamos a arrancar con la información contable. Llegamos hasta donde podemos. Vemos algunas diapositivas como para poder empezar el tema, por lo menos. ¿Mm? Bueno, la información contable. Acá la idea un poquito va a ser que nosotros hablemos de cómo este, cómo nace la información contable, ¿sí? Concretamente la información que brinda la contabilidad, y para qué es utilizada, ¿sí? Cuáles son las utilidades de esa información, y para qué va a ser utilizada, en qué consiste esa información. Es un poquito lo que queremos mostrar acá. Lo vamos a ver primero con algunos conceptos y después en este mismo trabajo vamos a ir viendo algunos ejemplos con números donde vamos a ir de alguna manera apuntalando ese concepto que vimos recién, de la estructura de financiación de una empresa, o sea, del activo, el pasivo, el patrimonio neto, etcétera. O sea que vamos a ver un poquito cómo se llega a eso, después con algunos números, para que lo tengamos un poquito más claro. Con esto lo que pretendemos es que se vayan familiarizando un poco con lo que es la contabilidad, cómo se arma la contabilidad, cómo viene dada la información contable y de alguna manera podamos empezar a armar todo este, todo este piso para poder después arrancar con modelos contables, ¿eh? Bueno, vamos a hablar un poquito entonces de la información contable. Nosotros en todo proceso, la contabilidad decimos que es una receptora de datos, ¿no? O sea, la contabilidad va recepcionando datos. ¿Y de qué manera recepciona esos datos? A través de comprobantes, ¿eh? Los comprobantes, formularios, etcétera. Bueno, ahora hay muchos formularios que ya vienen dados electrónicamente, pero bueno, pero son formularios en sí, o sea, cumplen esa finalidad, o sea, el comprobante, ¿qué es? Es un elemento que transporta datos. Por eso, acá siempre hablamos de datos. O sea, un comprobante es un elemento que transporta datos. O sea, si yo, por ejemplo, tengo una factura de compra y compré, eh, qué sé yo, 20 resmas de papel, esa factura es lo que me está dando es un dato. O sea, yo con esa factura no hago nada. O sea, simplemente incorporo un dato a mi contabilidad, a mi registración. O sea, puedo aportar un dato a mi contabilidad, pero no estoy brindando nada. O sea, sola así no me sirve para nada. O sea, es simplemente un dato, algo suelto que está ahí, un cabo suelto que está ahí y que yo lo tengo que incorporar a mi sistema contable para en algún momento lograr elaborar algo con eso. Pero en sí, eso que tengo ahí son datos. Entonces, esa, esos datos, ¿dónde se transportan? En la factura, en el comprobante ese de compras que yo hice. Entonces, esa factura que dice 10 resmas de papel a de 300 pesos cada una, de tantos pesos. El IVA, total, tanto. Listo, perfecto. Entonces, yo lo único que tengo ahí es un comprobante que tiene una serie de datos ahí adentro. Entonces esos datos solo no me sirve para nada, dijimos, no, lo único que yo puedo hacer es saber que compré tantas remas de papel, cuánto me costaron cada una, si eran caras, si eran baratas, y nada más, pero otra cosa no puedo, no puedo elaborar mucho con eso. Entonces, pero si yo realizo un montón de operaciones de compra, por ejemplo, compro también otros materiales, pago un servicio, compro esto, bla, 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 compro.
resulta que, y sumo todas esas facturas que tengo de compras, puedo sacar un listado de lo que compré en el mes. Entonces, ahí ya tengo un listado de compras, por ejemplo. Y si además esas compras yo las clasifico y digo, a ver, voy a agrupar los que son compras de materiales, de las que son compras de insumos para oficina, de las que son pagos de servicios, de las que son compras de materia prima, etcétera, y las armo así en dos o tres categorías de compras, puedo tener abiertas, por ejemplo, a lo mejor compras para tal cosa, para tal otra, y tengo, digamos, armé un listado de compras que me dice todas las compras que hice en el mes y clasificada por los distintos grupos de compras que hice. O sea, que yo puedo saber que decir, bueno, mira, estas compras que son compras de insumos de administración, etcétera, bueno, ya sé que son todos los gastos que para computación, para papelería, todo lo que se usa en la oficina. Perfecto. Entonces esto lo usé para la parte, digamos, para gasto administrativo. Y qué sé yo, después compré insumo para la producción. Entonces, bueno, yo sé que esto se aplican al proceso productivo. También compré una serie no sé, compré materiales o también que van al proceso productivo, materia prima, lo que sea que van a ese proceso. Entonces ahí tengo también otro grupo de elementos que compré y que van a otro sector. Y después, qué sé yo, tengo gastos de servicio, etcétera, que también forman parte de otro grupo de gastos o de compras que hice. Entonces ahí tengo armado un listado de compras y clasificado por las distintas utilidades que les voy a dar a esas compras. Entonces, en definitiva, ya ahí no tengo datos sueltos, sino que esos datos los agrupé, los clasifiqué, los codifiqué, los procesé y obtuve un producto. Ese producto ya no es un dato suelto, ya es un conjunto de datos agrupados, clasificados, codificados, procesados que me brindan ya una información. Es decir, ¿qué información? Y bueno, mirá, hice todas estas compras en el mes, estas corresponden a producción, estas corresponden a gasto de administración, estos son servicios, bla, bla, bla. O sea, tengo una apertura y, digamos, me permiten hacer algún tipo de análisis o sacar alguna conclusión. Si bien no es todo, pero es, digamos, un aporte ya elaborado para poder sacar algún tipo de conclusiones. ¿Qué sé yo? Si yo quiero eh, saber después a lo mejor en el año cuánto gasto en servicio de tal cosa, si yo tomo todos los listados de cada mes y los agrupo y qué sé yo, y tengo un listado anual de todo lo que gasté en servicio, por ejemplo, yo puedo saber anualmente en qué servicio gasté y cuánto gasté. Entonces, digamos, pero ahí no es que es un dato suelto, con una factura sola no hago nada. Pero cuando yo agrupé todo, tengo toda una estructura de servicio de todo un año. Entonces ahí estoy viendo una información que me permite sacar algunas conclusiones, tomar algunas decisiones. Entonces, bueno, esos datos sueltos que yo voy obteniendo de mis comprobantes, una vez que fueron procesados, ¿qué me permiten hacer? Me permiten obtener una información final que procesada, esos datos procesados me permiten obtener una información final o intermedia. Cuando yo voy trabajando con todos esos comprobantes, voy procesando y trabajando y voy armando, y eso, yo llego al final de un recorrido donde toda esa información la voy agrupando en lo que sería mi balance final, o sea, los estados finales, los balances. Después vamos a ver un poquito bien, ahora le decimos balance, después vamos a ver algunas diferencias, pero ahora arrancamos así, o sea, voy a llegar a un informe, o sea, y todo esto, ¿quién lo hace? Este proceso,
¿Quién lo maneja este proceso? La contabilidad. O sea, ¿la contabilidad qué hace? La contabilidad toma los datos, los agrupa, los clasifica, los codifica, los procesa, genera informes intermedios, informe final, ¿no? Y llega a emitir un balance. Entonces el balance un poco agrupa la información de un periodo de tiempo, y nos brinda una información patrimonial, financiera, económica, etcétera, etcétera. Bueno, todo eso que nos brinda la contabilidad surge de todo este proceso, que va haciendo que va haciendo esa contabilidad. O sea, es receptora de datos, los elabora, clasifica, agrupa, clasifica, codifica, procesa y elabora informes. Informes. El informe más importante, el final, el más, digamos, el que resume todo un periodo y brinda una información así bien, bien completa, sería el balance de la empresa o de la entidad. Entonces, bueno, la contabilidad va haciendo todo este proceso. ¿Por qué nos interesa? Bueno, porque nosotros estamos dando contabilidad. O sea que nosotros acá vamos a estar hablando de toda esta información. Y vamos a llegar al balance. ¿Qué utilidades tiene la contabilidad? Bueno, está dada por la calidad de la información que provee el sistema y la concreción de todos sus objetivos, de todas las necesidades a satisfacer por sus distintos usuarios. ¿Cuáles son esas utilidades que tiene? Son una guía para la política de la dirección y de los inversionistas. ¿Por qué para la dirección y para los inversionistas? Porque la dirección son, digamos, los que están adentro de la empresa. O sea que los que están adentro de la empresa necesitan conocer cómo va la empresa, qué resultados tiene, cómo va la marcha de la empresa para poder tomar decisiones y para poder ir corrigiendo problemas si encuentra problemas, para poder afianzar políticas, para poder desarrollar nuevos negocios, para poder tomar decisiones en general, ya sea de nuevos emprendimientos, de lo que sea. Y de los inversionistas, ¿por qué? Porque los inversionistas son los que están afuera de la empresa, pero que en algún momento pueden poner dinero en la empresa, pueden invertir en la empresa. Entonces, y quieren saber cómo va la empresa, porque ¿qué van a invertir en una empresa que no saben cómo va? No, necesitan información. Entonces, se nutren de esa información para poder invertir. Guía para los interesados en comprar y vender. O sea, si un cliente quiere comprarle a la empresa o un proveedor le quiere vender, quiere conocer cómo está la empresa. ¿Por qué? Y porque el cliente quiere saber si la empresa está en condiciones de venderle. Y si cuando él le pague lo que le compra se lo va a entregar. Si es una empresa que está en condiciones de producir, cómo va, cómo es la marcha de la empresa. O sea, necesita conocer la empresa. ¿Cómo la conoce? Bueno, a través de los estados contables, de los balances. Los vendedores, o sea, uno de los elementos para conocerla, ¿no? Los que le quieren vender a la empresa, un proveedor, y bueno, un proveedor quiere saber también cuál es la marcha de la empresa, si le va a vender, le va a financiar mercadería, le va a dar plazo para pagar, y qué sé yo, quiere conocer un poquito cómo es la marcha de la empresa. Como base para la solicitud de crédito financiero y comercial. O sea, si un banco te va a prestar plata, te va a pedir un balance y te va a pedir también alguna información adicional al balance. ¿Por qué? Porque si te va a prestar plata, quiere saber en qué situación está, qué estructura patrimonial tenés, qué estructura financiera, qué resultados tiene la empresa, si le va a poder pagar, si no le va a poder pagar. O sea, necesita ver informes que le brinden elementos para que ellos puedan hacerse un panorama de la situación en que está la empresa. Como base para determinar la carga tributaria, ¿sí? Cuando liquidamos impuestos, ¿en base a qué? Y en base a las registraciones contables. O sea, por ejemplo, si estamos liquidando impuestos a las ganancias de una empresa, necesitamos un balance. Necesitamos liquidarlo a través de los balances para ver qué utilidades tuvo y cuánto tiene que pagar de impuestos. O sea, obviamente con una serie de procedimientos y procesos que hay que hacer, pero en definitiva necesitamos esa información. Como fuente de información para la contabilidad nacional, bueno, nosotros también, las empresas a su vez también brindan información que es pública a veces y bueno, y esa información o que le requiere el Estado para nutrirse en el INDEC, en todos los organismos que necesita el Estado para poder sacar sus estadísticas, etc.
Y finalmente, también como base para la fijación de precios y tarifas. Por ejemplo, hay empresas que a lo mejor necesitan brindar información también para que se fijen de alguna manera precios, tarifas, por ejemplo, que son empresas que brindan servicios públicos, etcétera. Bueno, brindarán su información para que los organismos oficiales puedan fijar algunos precios, algunas tarifas, etcétera, en función de la marcha de las empresas, etcétera, etcétera, y le puedan brindar o acordar algún aumento, algún reacomodamiento de tarifas, etcétera, o de precios. Entonces, todos esos organismos o todos estos sectores son aquellos que van a ser usuarios de esa información, que van a utilizar esa información para poder tomar decisiones. Bueno, dejamos acá. Este, y nos vemos el jueves, porque hicimos esta pequeña introducción, pero bueno, el jueves aclaramos un poquito esto y retomamos y bueno, ya desarrollamos todo el contenido de esta parte. Si tienen alguna pregunta, lo escucho, si no, nos vemos el jueves. Bueno, bueno, hasta el jueves, hasta el jueves, hasta el jueves.